Bueno, bienvenidos a todos a esta jornada, a esta webinar que presenta Agi. Os presento ya la webinar de este programa de CEP Innova que está liderando el CEP y que en esta ocasión Agi es la empresa que nos va a hacer esta presentación. Contaremos con Pedro Prieto, que es el responsable de la unidad de negocio de impresión 3D y ventas de Agi. Y bueno, esta webinar lleva el título de Materiales y aplicaciones de impresión 3D de gran tamaño en la industria del plástico. Pedro nos presentará, pues bueno, cómo la impresión de 3D de gran formato para polímeros permite personalización y producción en masa, de estructuras y componentes robustos a gran escala para industrias tan importantes como es la aeroespacial o la automovilística. En esta presentación se explorarán retos de fabricación aditiva, como son la selección de materiales, la unión entre capas, el tema de la calidad de la superficie versus a la velocidad de producción, la reciclabilidad de los materiales y, por supuesto, todo el tema de procesamiento de estos materiales. Bueno, sin más, yo creo que doy la palabra ya a Pedro y os dejo con él, que yo creo que tiene temas muy interesantes a compartir. Comentaros, como ya ha dicho Leticia, que hemos habilitado el chat de preguntas y respuestas para que durante toda la presentación vayáis introduciendo esas preguntas que tenéis, y al finalizar la sesión se hará el turno de preguntas. ¿De acuerdo? Pues bueno, Pedro, sin más, te dejo Vale, aquí, te buenos doy la días, palabra. buenos días, gracias Marta. Bueno, aquí estamos para comentar y hablar sobre este webinar interesante para el tema de lo que supone la impresión 3D para aplicaciones de gran formato. En este caso, estamos enfocados a gran formato, son piezas de gran tamaño y cómo mejora y cómo beneficia este sector de fabricación aditiva al sector de plástico ya conocido, ¿no? Bueno, básicamente hablaremos sobre los materiales, hablaremos sobre aplicaciones, hablaremos sobre desafíos, hablaremos sobre todo lo que concierne a lo que es gran tamaño, básicamente, ¿no? Seguramente muchos conocéis impresión en 3D de formato pequeño, formato, y en este caso hablaremos sobre el tamaño grande, entonces, claro, cómo mejorar y cómo beneficiar al sector de 3D. Bueno, ahora vamos a colocar un vídeo introductorio de lo que es los equipos que disponemos en AGI. Somos representantes de marcas Rise y Minifactory, y uno de los modelos que presentamos para esta aplicación es la Rise RMF 500. Ahora, Marta, te doy acceso al vídeo y bueno, empezamos. Bueno, aquí estamos, yo soy Pedro Prieto, de AGI España, y bueno, le venimos a presentar los equipos de 3D de nuestra marca representada, Rise 3D. En esta ocasión tenemos aquí la máquina modelo RMF 500. Como se puede visualizar, es una máquina de grado industrial, de gran tamaño. Si os fijáis, yo mido un 80. La máquina, pues, observáis el tamaño que tiene, un volumen grande. O sea, estamos hablando de un volumen de construcción para imprimir piezas de tamaño de 500 por 500 por 500. O sea, un volumen realmente importante. A nivel de equipo, es un equipo evidentemente industrial, robusto, está preparado para trabajar en un entorno industrial. Como se puede observar, tiene el botón de parada de emergencia, sistema de iluminación de funcionamiento, porque es un equipo que está orientado hacia trabajo en un entorno realmente industrial con el volumen que confiere. A nivel de tamaño y de equipo, podemos observar
Vamos a abrir aquí la cámara que tiene. Doble extrusor sistema IDEX independiente, con lo cual es posible imprimir piezas de forma independiente, cada extrusor imprimiendo la pieza. La cama de la impresora, o sea, tiene un sistema magnético que le permite, bueno, fácil extracción de la pieza y flexión a la hora de retirar la pieza de la cama de construcción. Filamentos. Los filamentos es un sistema de filamentos FDM que corresponde en este caso, a 4 compartimientos donde se almacenan los filamentos. En este caso, dos posiciones para materiales de la pieza, 2 filamentos de la pieza, y otras 2 posiciones para materiales de soporte. Ventaja de este sistema es que carga carretes, bobinas de 2,5 kilos, bastante grandes, por posición, con lo cual esto le permite una interacción de piezas y un volumen de piezas grande por el consumo de material que va a tener. Aparte, el sistema de filamento es un sistema que permite que una vez que se agota un carrete de filamento, automáticamente entra el siguiente carrete para continuar la impresión, pero todo de forma automática, no hay interrupción a nivel de impresión de la pieza. Luego, a nivel en este caso ya la máquina está abierta, vamos a cerrarla para que podáis observar. Tarda 30 segundos un sistema de seguridad, pero bueno, mientras tarda en poder opcionar la pantalla táctil, que tiene un sistema de control a través de pantalla de 13,3 pulgadas, bastante grande y intuitivo, permite, bueno, directamente controlar todo el equipo y las funcionalidades del equipo. Ahora, a nivel de integración, podemos cargarle el archivo de la pieza vía USB, está por aquí, o directamente desde un sistema de red, o sea, y podemos cargar el archivo de diferentes formas. Filamentos, si puedes observar aquí, esto es lo que comentaba del sistema de carga de los filamentos, que está controlado todo por el sistema de la impresora. 2 filamentos de material, 2 filamentos de soporte. Luego, bueno, a nivel de sistema, bueno, tiene cámara para poder observar las piezas una vez que se están imprimiendo. Puedes observarlas directamente con una aplicación móvil o con una pantalla táctil en casa a través del ordenador, con lo cual te permite un control de todo el proceso. Filamento para parámetros de impresión, que está todo preconfigurado, mantenimiento, pero todo lo que es el control del equipo a nivel de usuario. Y a la hora de imprimir, pues claro, tan sencillo como darle a imprimir, cargar el archivo y directamente imprimir. A nivel de precisión, es una máquina sumamente precisa y está diseñada para controlar materiales de alta resistencia, como son nylon, fibra de carbono, nylon, fibra de vidrio, y eso lo consigue porque los extrusores son extrusores especialmente diseñados para resistir esas condiciones de abrasión que tienen esos materiales, con lo cual permite trabajar piezas de gran volumen y con materiales técnicos, teniendo en cuenta que a nivel de extrusión, el hot end del extrusor del equipo, estamos hablando de que tiene una temperatura de 330 grados, con lo cual la gama amplia de materiales de alta temperatura, en este caso hasta 330 grados, no superemos esos niveles, permite una gran variedad de soluciones industriales con categoría de pieza final, que es una de las grandes ventajas. Ya no solamente hablamos de prototipo, hablamos de pieza final de uso y de gran volumen, que es uno de los parámetros más interesantes para esta máquina a nivel de industria. A nivel de consumo eléctrico, bueno, como está optimizada toda la cámara el volumen del equipo y en los extrusores, está un consumo bastante reducido para el tamaño de equipo que tiene y para el consumo de materiales en la pieza. Y a partir de aquí, pues bueno, básicamente es una máquina diseñada para usarla y el resultado
se puede obtener una pieza bastante grande. Si vemos aquí una pieza, directamente, una pieza que se ha hecho. Para dar un ejemplo, esto es nylon fibra de carbono, pues bueno, un tamaño considerable, que es uno de los parámetros más importantes o más relevantes de este equipo. Bueno, hasta aquí comentamos esto y podemos ampliar más información pues, ahora con las preguntas que tengamos en la siguiente fase del webinar. Vale, pues ahora continuaremos con la presentación. Voy a compartir pantalla. Un momento. Vale. Pues continuando con el webinar, estaremos hablando de materiales y aplicaciones de la impresión 3D de gran tamaño, como hemos visto hace un momento, con equipos de gran volumen, aplicándolo a la industria de plástico. Hablaremos de tres aspectos interesantes, como son las aplicaciones industriales, la sostenibilidad en producción y la innovación en diseño. En el caso de las aplicaciones industriales, pues de fabricación aditiva de gran formato, uno de los sectores que se está beneficiando directamente es aeroespacial, automoción, construcción, marítimo. Son sectores que por sus mismas aplicaciones están desarrollando componentes de un volumen grande y considerable, con lo cual aplicaciones para estos sectores como fabricación de piezas, carcasas de motores, parachoques para los coches, puertas completas de un coche, por ejemplo, son componentes que se están creando vía impresión 3D. A nivel de sostenibilidad de producción, claro, estas tecnologías pues, reducen el desperdicio de material al utilizar procesos de fabricación eficientes, que es uno de los temas que hoy en día está más en juego, ¿no? A nivel de producción. Al mismo tiempo, la innovación en el diseño, que es uno de los parámetros que la fabricación aditiva pues, permite innovar, porque el diseño que se cree en un ordenador, pues claro, eso se traspasa a una impresión 3D, justamente colocando material solamente donde se le requiere. Entonces, claro, esto abre un campo muy amplio en el desarrollo de componentes y, claro, a nivel industrial, que es el sector en el que estamos, ya no solo son piezas de prototipo, sino ya estamos hablando de piezas impresas en 3D de uso final directamente. ¿Por qué? Porque los materiales con los que estamos pudiendo imprimir, pues son de grado industrial y equivalentes en muchas de las aplicaciones a los que se consiguen para máquinas de inyección de plástico, por ejemplo. Seguidamente, bueno, como he comentado, aeroespacial, automoción, marítimo, energía renovable y construcción. Hay un caso interesante, en el caso de la energía renovable, que es la fabricación aditiva, está transformando estos sectores. Claro, podréis imaginar que las palas de los aerogeneradores, que son componentes bastante grandes, pues claro, los moldes para estas componentes, para esta fabricación de estas piezas, se están haciendo vía impresión 3D. O sea, se imprime el molde con este tipo de soluciones. Claro, como son las piezas muy grandes, se hace por sectores, por partes, hasta conseguir la geometría completa de la pala, ¿no? Del aerogenerador. Por lo cual, claro, se está consiguiendo un ahorro considerable en desarrollo de moldes, en tiempo de fabricación, en tiempo de producción de piezas, etc. En el marítimo, bueno, igualmente son piezas grandes, se están consiguiendo embarcaciones o cascos de barcos que se están consiguiendo vía impresión 3D directamente. Entonces se imprime o bien por secciones y luego se unen, o están funcionando, se están creando piezas de gran tamaño, moldes en este caso, para fabricar a su vez barcos en fibra de vidrio, por ejemplo, utilizando de base el molde, en este caso impreso vía impresora 3D, que es un campo interesantísimo.
Claro, como todo en los sectores industriales, pues no se escapa de los desafíos. O sea, hay desafíos en la fabricación aditiva de gran formato, por supuesto. Hablaremos de que, claro, de estos desafíos pues afectan la eficacia del proceso, ¿no? Por ejemplo, la selección de materiales, la unión de entre capas, la calidad superficial y el control de calidad. En el caso de la selección de materiales, pues es crucial para el éxito de la impresión 3D, el elegir el material adecuado, que a día de hoy contamos con una gama muy amplia de materiales, bien sea en el caso de impresión en vía filamento o incluso vía pellets directamente, que ya contamos con este tipo de soluciones. Los materiales, evidentemente, deben ser compatibles con el proceso y cumplir con los requisitos de rendimiento. Posteriormente, claro, otro parámetro interesante, un desafío es la unión entre capas. Pues claro, estamos hablando de una fabricación aditiva, depositamos material sobre una superficie y la unión entre capas, hablando de tecnología FDM, vía filamento, pues claro, es un aspecto importante a tener en cuenta para que haya una solidez y una estabilidad dimensional en las piezas fabricadas. Seguidamente, pues a ver, la calidad de superficie, que es lo que comentaba hace un momento, es uno de los parámetros también interesantes de tener en cuenta, ya que el acabado superficial, vía deposición de material, pues claro, si utilizamos boquillas más finas, pues conseguimos un acabado superficial con más liso, para entenderlo, más suaves a nivel de pieza. Evidentemente, hay situaciones en que puede imprimirse la pieza y se le puede dar un rectificado superficial a las piezas para conseguir mayor finura y mayor superficie lisa. Selección de los materiales, pues, ¿qué sucede? Pues claro, hay una comparación que podemos establecer entre los materiales avanzados y los convencionales y cómo se enlaza esto con los desafíos de las aplicaciones. Ejemplo, los polímeros avanzados como el PIC, por supuesto, ofrecen propiedades mecánicas superiores a los convencionales. Claro, estamos hablando de polímeros de alta resistencia, mecánica y química inclusive, que, claro, ofrecen unas propiedades muy interesantes a la hora de imprimirlos. Y en este caso, como estamos en nuestro webinar, pues hablamos de gran tamaño, o sea, impresión de 3D gran tamaño con materiales muy técnicos, como en este caso el PIC. Por contra, los polímeros avanzados, por lo que hablábamos, pues claro, en los sectores aeroespacial y médico se están utilizando este tipo de soluciones, incluso a materiales biocompatibles. O sea, estamos hablando de que se están creando piezas en 3D con materiales de alta resistencia, PIC y ULTEM, por ejemplo, y tienen categoría de biocompatibilidad. ¿Qué significa esto? Pues claro, estamos hablando de que ese material tiene la garantía o la certificación para entrar en contacto con humanos, o sea, con piel, con órganos, o sea, tiene una biocompatibilidad. O sea, que esto abarca un campo bastante interesante. Por ejemplo, hay un sector en el biomédico, en el medicina o en el tema de ortopedia, el corset para una persona que tiene una deformación en la columna, por ejemplo, se crea un corset que es una pieza de gran tamaño que se va en la cintura de la persona y es una pieza que se está imprimiendo en 3D y es a medida, por supuesto, tiene que cumplir una serie de condiciones. Pero son soluciones que ya se están creando en el sector médico, entonces claro, se están creando estas piezas de esta forma. ¿Qué más podemos comentar? Pues tienen una excelente resistencia térmica y química estos materiales, con los que lo hace ideal para aplicaciones exigentes. Por otro lado, los polímeros convencionales son más comunes en aplicaciones de menor coste y de ciencia mecánica, evidentemente. Siempre el tema coste es un tema interesante de tener en cuenta o muy valorable por el tema de, entonces, elegimos un material de un coste no tan alto, por ejemplo, un PLA, un ABS, incluso PETG, pues son materiales que están en la gama media baja de coste a nivel de uso, ¿no? Entonces, claro, evidentemente las aplicaciones varían en función de los materiales. Luego, ¿qué sucede? Pues claro, la complejidad en su procesamiento puede restringir su aplicación en algunos casos. Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta. Y los polímeros convencionales pueden no cumplir con requisitos de rendimiento de aplicaciones críticas, evidentemente. Entonces, ahí en ese caso utilizamos polímeros de más alta resistencia, como
como el nylon fibra carbono o el PIC o otros materiales de alta resistencia. Seguidamente, bueno, hablaremos de la optimización de la unión entre las capas, que es uno de los parámetros que afecta o infiere en una calidad de resultado óptimo. Entonces, claro, a nivel de métodos tradicionales, encontramos como unión entre capas incluyen soldaduras y adhesivos. En cambio, entonces, por contra, hay calentamiento por infrarrojo, que es otra opción. En ese caso, ese calentamiento por infrarrojo, que es esta técnica, pues mejora la unión entre capas. Y seguidamente otro parámetro que mejora el proceso de unión, pues claro, es el control de flujo de material. Pues estamos hablando de que si hablamos de un tornillo sin fin, donde hay una dosificación de material, pues, o una tracción del filamento, entonces claro, esa control de ese flujo de material y la velocidad de fundición del polímero, pues claro, todo esto afecta el resultado final, porque teniendo en cuenta que el material pasa a través de una boquilla a unas temperaturas ya controladas, ¿no? Optimización de la unión, pues claro, lo que comentaba, pues la calidad estructural de la pieza, pues está relacionada directamente con de cómo es la unión o la mejor unión entre las capas. Y todo esto conduce a un campo que es de innovación directamente en impresión 3D, que este proceso, pues evidentemente permite un mayor control de las etapas siguientes en un proceso de desarrollo de piezas, por ejemplo, aplicado a sectores de inyección, ¿no? Que es una de las típicas aplicaciones. ¿Qué conseguimos con todo esto a nivel de control de calidad de la pieza? Pues se puede conseguir hasta una reducción de defectos de hasta un 50%. Claro, estamos hablando de que como estamos controlando todo el proceso de impresión a gran tamaño, los sistemas de monitoreo pueden reducir los defectos en las piezas impresas hasta un 50%. Seguidamente, hablamos del aprendizaje automático. Es un proceso que permite la detección automática de anomalías en el tiempo real. Por ejemplo, son sistemas de software de las impresoras que permite una trazabilidad de capa a capa una vez que está imprimiendo el equipo. Entonces, claro, esto permite una retroalimentación de los datos en función de cada capa de la pieza creada vía impresión. Entonces, claro, este control y esta detección permite como un aprendizaje al software, al sistema del equipo, de que el resultado sea óptimo, porque en tiempo real está optimizándose. Y bueno, todo esto conduce, evidentemente, y es lo más interesante, a un control de calidad de hasta un 100% directamente, para tener una seguridad y de un acabado de pieza que cumpla las especificaciones de diseño de las piezas. Sostenibilidad y reciclaje es uno de los temas que, claro, está en todos los sectores, a nivel de polímero y a nivel industrial, en todos los sectores de plástico, pues claro, la sostenibilidad en la fabricación aditiva, pues es esencial, porque claro, estamos hablando de que se están utilizando ya materiales reciclados, que es una opción súper interesante para desarrollar nuevas aplicaciones y ahorrar costes en el desarrollo. Luego, por esta misma vía se están diseñando piezas pensando en la reciclabilidad, que ese es un concepto también que está presente a nivel industria. Entonces, claro, tú diseñas para que luego esa pieza, cuando acabe su uso, pues claro, tiene que tener una vida útil que una vez acabada esa vida útil, tiene que ver cómo deshacerse, ¿no? de esos componentes. O sea, claro, hay una reciclabilidad al 100%, básicamente. Los materiales reciclados, pues justamente se están utilizando conjuntamente con los materiales de vírgenes nuevos y claro, se está ahorrando material, se está ahorrando, entonces evita el desperdicio y todo este tipo de situaciones que se presentan a nivel industrial, pues se está mejorando. Esto da pie a otra etapa que es el sistema de ciclo cerrado, que promueve la reutilización de los materiales. Que esto es un parámetro que evidentemente es necesario y interesa a nivel industrial. Y utilizando técnicas de reciclaje avanzadas, como pueden ser, pues claro, sistemas de trituración y reciclaje, que de hecho nosotros en allí disponemos de estos sistemas para conseguir un tratamiento de las piezas que van a ser recicladas o que van a ser reutilizadas.
Innovaciones. Todo esto como que he hablado, pues claro, evidentemente a nivel industrial, pues abre un abanico interesante de innovaciones en áreas de gran tamaño, que es el área que estamos comentando. Donde el concepto básicamente es que llega a un punto que por volumen de pieza y por tamaño de pieza, pues claro, está llegando a un nivel de que la impresión 3D ya se sale, como quien dice, de la caja, o sea, entendiendo la máquina como una caja grande donde se está creando una pieza. Entonces, al salirse de la caja entendemos que ya estamos contando con robots, por ejemplo, robots colaborativos, en la cual es un brazo robótico que está imprimiendo, que está dosificando el material y está creando piezas de gran tamaño, porque ya a nivel geométrico, a nivel de tamaño, pues ya el robot como tal y la amplitud de movimiento de ese brazo robótico, pues claro, tiene un alcance mayor, con lo cual puede generar una pieza de mayor tamaño, aparte de la ventaja del propio movimiento del robot, el cual puede inclinarse, puede posicionarse en cualquier dirección, entonces, claro, puede crear una pieza directamente ya no por gravedad en ángulo de 90 grados, sino directamente con un movimiento aleatorio y va creando la pieza. Seguidamente hablaremos de las boquillas adaptativas, que esa es otra mejora que se está consiguiendo. O sea, una boquilla, para entenderlo, que es capaz de reducir su diámetro o ampliar el diámetro para dosificar mayor volumen de material o menor volumen de material en función de los requerimientos de la pieza. Entonces, es un tema muy interesante porque permite pues una adaptación mayor a volúmenes grandes de pieza que evidentemente requieren un volumen también amplio y grande de consumo de material. Entonces, claro, esta adaptabilidad de las boquillas, pues claro, permite una, una mayor beneficio a nivel de pieza final. Luego también nos encontramos con sistemas híbridos. Un sistema híbrido, por ejemplo, de impresión 3D de gran tamaño, pues claro, es un brazo robótico, un robot que puede cambiar de cabezal y cambia, al cambiar de cabezal de la pinza o del gripper que tiene el brazo, pues claro, consigues, por ejemplo, rectificar la pieza. O sea, que actuaría como como un centro de mecanizado, pero en 3 dimensiones. Entonces, claro, estos son sistemas híbridos que imprimen, o sea, fabricación aditiva, pero también con técnicas de sustractiva, que sería el arranque de material, en este caso, por movimiento de materiales abrasivos, ¿no? Como puede ser un centro de mecanizado, ¿no? Al uso, ¿no? Entonces, claro, consigues esta combinación. Luego, evidentemente, pues claro, evidentemente todo esto promueve la personalización y la sostenibilidad de la producción a todos los niveles. Bueno, esto es lo que nos compete para fabricación aditiva y bueno, entendemos que ya no es que sea el futuro, es un presente, está transformando directamente la industria a todos los niveles. O sea, ahora el que no esté dentro del tren, para entenderlo, de la fabricación aditiva, la impresión 3D, tanto de pequeño formato como gran formato, es un tema que ya está, ya es un presente y consideramos que, claro, las empresas pues tienen que tener en cuenta esta evolución que es imparable, o sea, la evolución de la impresión 3D y la fabricación aditiva, aplicándola en los sectores de inyección, por ejemplo, en sectores convencionales, de, está dando un beneficio muy, muy grande. Bueno, esto es todo por nuestra parte, pues aquí les dejo nuestros datos, tanto correo electrónico, datos de contacto, para cualquier ampliación de información y bueno, estamos a la orden para colaborar con vosotros en todo lo que puedan necesitar en todas las aplicaciones de 3D. Desde allí, pues estamos para colaborar y atender a todos vosotros. Gracias por esta presentación, por este webinar y bueno, doy paso a Marta para, para completar el webinar. Muchas gracias, Pedro. Bueno,
Ha sido una gran presentación con el vídeo, ilustración, también muy bien, muy clarificante todo. Comentaros que, como ha dicho Leticia al inicio, se os hará llegar el vídeo y la presentación con toda la documentación eh, a través de, bueno, del CEP, ¿vale? Para que cualquiera que quiera volver a verlo, tenga alguna pregunta, tendrá el contacto de Pedro para poder ponerse en contacto con él y aclarar y ver todas aquellas retos que tengan para que Pedro y su equipo le puedan ayudar, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos al momento de ruegos y preguntas. A ver, ya os ha comentado Leticia que hemos habilitado el chat de preguntas en el que podéis ir dejando vuestras preguntas para Pedro. Si alguien luego posterior le tiene alguna cosa, pues también puede hacérselo llegar a Pedro directamente o a través del CEP. Bueno, Pedro, mira, de momento tenemos aquí una pregunta que nos dicen, ¿se pueden imprimir en 3D prototipos de pieza de gran tamaño? Y luego estas piezas pueden ser inyectadas. Sí, la respuesta es sí directamente. Una de las aplicaciones es justamente esa, o sea, están sectores convencionales, por ejemplo, los que llevan ya inyectoras y sobre todo inyectoras de grandes presiones, que son las que le permiten crear piezas inyectadas de gran tamaño, pues ya se están beneficiando de impresoras 3D de gran tamaño como las nuestras para prototipar y desarrollar componentes para luego validar el concepto de la impresión vía impresión para luego validar el proceso de inyección. Entonces, claro, teniendo en cuenta que hay moldes implicados en la inyección y claro, antes de llegar a la versión final de esos moldes, pues claro, se consigue imprimir en 3D con las mayores calidades de superficie las piezas y se valida cualquier posible problema o dificultad que pueda tener una vez creado el molde definitivo de esa pieza. Con lo cual, claro, la ventaja es muy alta para este desarrollo. Ujú. Y la otra pregunta era. Perfecto, mira, nos preguntan también, María dice, ¿se pueden utilizar las impresoras de gran formato para imprimir grandes moldes y utilizarlos en inyectoras? Sí, también, o sea, una de las aplicaciones que se ha encontrado, tanto en sectores de energía renovable, o sea, sector eólico, lo que había comentado también en la presentación, que el molde se está imprimiendo directamente el molde. Entonces, claro, en esas versiones grandes, que son moldes bastante grandes, se consigue imprimir en 3D con este tipo de equipos y con materiales, evidentemente, de alta resistencia, como un nylon fibra carbono. El molde de una pala, de un aerogenerador, ya se está creando vía impresión 3D, claro, como son piezas muy grandes, pues claro, se hacen por secciones y se está utilizando directamente el molde impreso, ya no se está utilizando, o sí que se utiliza, pero ya hay una alternativa interesante por costes y por tiempo que se está utilizando el molde hecho vía impresora. También aplicable a sectores ya más convencionales, como son moldes o sea, se están creando insertos de esos moldes vía 3D, se colocan esos insertos dentro de una cavidad de un molde real, un molde para inyección, y se está valorando, se está evaluando cómo fluye el material, si llega hasta todas las zonas de la pieza. O sea, hay una serie de parámetros que son necesarios validar en un proceso de gran tamaño, teniendo en cuenta que el volumen de material que se está inyectando es mucho mayor. Y claro, en esos casos la impresión 3D está beneficiando a este sector a la hora de desarrollar esos moldes, ¿no? Claro, Porque claro. permite una prueba rápida e interactiva. Y Sí, sí, claro. Una pieza tan grande, tienes un claro, error y es muchísimo material, por complejísimo. Un error supuesto. de molde y que no Sí. haya sido calculado bien el flujo de material es un error que puede hacer perder una inversión grandísima de un molde de estos de metal, ¿no? Entonces, claro, esto Muy beneficia, ¿no? interesante. Tenemos más preguntas. Mira, Héctor pregunta, ¿las piezas por 3D pueden pintarse o cromarse posteriormente para exigencias del sector de automoción? Sí, tal cual. O sea, aquí se aplicaría lo mismo que se puede aplicar al sector de piezas creadas por vía convencional. Por ejemplo, hay casos súper interesantes que se puede aplicar incluso hasta un metalizado. Hay procesos de metalización de plástico en la cual se puede crear una superficie tipo cromado con acabado de espejo y el núcleo, la base, es una pieza impresa en 3D.
Entonces, Mm. claro, esto es interesantísimo porque a la vista estética, o sea, la pieza físicamente va a parecer una pieza metálica, porque lo que tiene es un recubrimiento que tiene esas propiedades. Entonces, claro, a la pieza se le puede pulir, se le puede metalizar, se le puede aplicar diferentes tratamientos que se le aplican a los polímeros, a los plásticos, ¿no? Pintar, lijar, bueno, todo lo que se le puede aplicar a un plástico convencional. Perfecto. Pasamos a otra pregunta. Vivian pregunta, ¿cuál es la capacidad dimensional máxima que admite la impresora? ¿Se encuentran disponibles bobinas de filamento de polímeros comunes como el PVC? Sí, 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 no, a nivel de tamaño estamos hablando que en el caso de las RAID, la nuestra, estamos hablando de tamaño de 500 por 500 por 500, o sea, 500 milímetros cúbicos, que es un tamaño interesante. Y los materiales, pues claro, ventaja principal al ser una máquina abierta de materiales en ese sentido, podemos admitir materiales de polipropileno, PET, PVA, el PVC que comenta, y claro, este tipo de materiales ya están disponibles en filamentos y en formatos grandes, que es la parte importante, o sea, que son formatos de carretes de bobina de 2,5 kilos, por ejemplo. Entonces, claro, porque el volumen de impresión 3D de gran tamaño requiere grandes volúmenes de material por el mismo tamaño de la pieza. Entonces, claro, los carretes en este caso sí que los tenemos de estos tamaños y de estos volúmenes para poder hacer estas piezas. Para que la respuesta que sí, sí se puede. Vale, también nos pregunta César Alser, ¿cómo se define el tipo de material a aplicar? ¿Y hay test o experiencia como el uso o vida y envejecimiento térmico o exposición solar que le afecta a la pieza final versus a las piezas de inyección de molde? Claro, o sea, aquí hablaríamos de la comparación entre el polímero vía pellets, por ejemplo, y su equivalente el filamento para 3D. A nivel de desarrollo, a nivel técnico, pues estos materiales ya están siendo equivalentes la amplitud de blends, o sea, las mezclas sobre estos materiales poliméricos ya existen para la impresión 3D. O sea, ese filamento y sus propiedades son ya análogos o equivalentes a los que se encontrarían en vía pellet directamente para el mismo proceso, con lo cual sería directamente aplicar las fichas técnicas del proceso de propiedades mecánicas y térmicas y físicas de los pellets vía para la inyección, comparando casi similar o muy similar a lo que sería el mismo material hecho filamento, porque al final no deja de ser que el filamento se ha creado a partir del mismo material de origen de pellet. Entonces, claro, posee las mismas propiedades. Entonces, la respuesta es que sí, que la ficha técnica de un material pues, es análoga a la ficha técnica de- del material impreso y por ende esas propiedades que el compañero comenta, pues claro, envejecimiento, durabilidad, vida útil, exposición solar, si resiste o no, todas esas propiedades pues claro ya están avaladas por las condiciones de la ficha técnica del propio material. Vale. También nos comenta Hitor que las piezas 3D, él comenta, no tienen la gran rugosidad para la automoción. ¿Se puede conseguir también exigencias mecánicas para piezas de automoción? Sí, sí, según el caso, claro, evidentemente cuando hablamos de hacerlas vía FDM, vía filamento, claro, la rugosidad, si se está buscando una RA, que es un RA muy bajo, que sería un equivalente a una calidad superficial de una pieza vía molde, claro, el molde en este caso normalmente los moldes los crean con un acabado casi especular, espejo, o sea, un acabado muy fino, con lo cual la pieza reproducida en ese molde tiene un acabado superficial muy alto. En el caso de 3D, se puede conseguir en vía filamento, claro, habría que hacer un rectificado a la pieza, un acabado superficial, o sea, seguro, y hay técnicas para hacerlo. Hay una técnica vía deposición de vapor, por ejemplo, que consigue suavizar y, y la rugosidad disminuirla a un nivel muy alto, con lo cual ese parámetro de más rugoso o menos rugoso, comparándolo con la vía molde o vía directamente en 3D, pues se podría conseguir bastante cercano, ¿no? A nivel de calidad superficial, ¿no?
¿A que sí? Después María también nos pregunta, ¿se pueden imprimir piezas de automóvil que a posterior se revisen de pintura o cromado? Esto has comentado que sí. ¿Hablaríamos de ABS o ABS-PC? Sí, sí, no, también, o sea, es que ABS, ABS-PC, policarbonato, Ujú, PT, eh, hay una cantidad amplísima de materiales que casi ahora mismo, la misma cantidad de variaciones y mezclas que hay en pellets, la misma cantidad de variaciones que hay en filamentos. Con ujú. lo cual, a la hora de elegir ese tipo de materiales, pues directamente simplemente es elegirlo. Sería Y lo la mismo. máquina lo va a hacer. Ujú, perfecto. También nos pregunta Jordi, ¿a qué temperatura llega la cámara de la impresora mostrada? Esta está en 120 grados la cámara de calefactada. Ujú, Ahora, teniendo en cuenta que está extruyendo a 300 hasta 330, claro, admite materiales hasta un nylon fibra, carbono, que son materiales que rozan esas temperaturas. ujú. Y evidentemente las condiciones de la cámara son una de las más importantes, pues claro, garantizan la calidad de pieza. Pero Ujú. una cámara calefactada, o sea que hacer una pieza de estos materiales en una cámara que no esté calefactada, el resultado no será igual y la calidad no es buena cuando no aplicas una cámara calefactada. Vale, comenta, pero ¿es cámara calefactada o base calefactada? Claro, el sistema que tiene es base, o sea, cama caliente, pero tiene unos sistemas de ventilación, o sea, que consigue una recirculación del calor, para así entenderlo, para que todo el volumen alcance las temperaturas adecuadas. Entonces, claro, es vía calefacción, o sea, calentamiento vía cama, pero circulación interna que permite distribución de calor a nivel de todo el volumen. Vale. Mira, Jordi, perfecto. Contesta, ok. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Lo digo para... Ah, mira, tenemos otra. Eh, comenta, ¿podéis comentar algo acerca de las propiedades mecánicas, unión de material añadido de la pieza? ¿Alcanzarían las exigencias de automoción, impacto y tracción? Eh, sí, o sea, eligiendo adecuadamente el material, se podrían conseguir las condiciones que se están aplicando en automoción. Sé que en automoción se aplican ensayos de choque o ensayos de tracción bastante exigentes. Y bueno, sí, según el caso, pues sí se podría conseguir esa aplicación y que la pieza pues pase esa normativa que hay en el sector, ¿no? Porque estamos hablando si es una pieza de un coche, evidentemente está sometida a parámetros tanto físicos como estéticos, ¿no? Entonces, estético en el caso que sea una pieza vista, ¿no? Pero en el caso que no sea una pieza vista, que sea un componente que va en el interior, por ejemplo, que no requiera la parte estética, pues directamente eligiendo el material adecuado o incluso aumentando ese material, comparándolo con el equivalente en inyección, pues sí que se puede conseguir que pase esas pruebas. Porque claro, mecánicamente estamos utilizando un material de mayores propiedades mecánicas o físicas Ujú, y por consiguiente puede pasar esos test. Entonces, claro, aquí el análisis sería buscar la ficha técnica del material que ahora mismo se estaría haciendo de forma convencional y, y elegir pues, los parámetros de mayor resistencia mecánica y mayores propiedades para conseguir el resultado final que es que pase el test del sector, ¿no? De la automoción. perfecto. Pues muy bien, yo creo que se han contestado muchísimas preguntas. Prueba de ello es por eso, por la presentación, el contenido que nos has compartido, que hemos visto que es muy interesante. Bueno, yo daría por finalizada la sesión con estas preguntas. Tened en cuenta que, como os he comentado anteriormente y ha comentado Leticia, os haremos llegar el vídeo y la presentación. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, se puede poner en contacto directamente con Pedro y su equipo, ya que bueno, en la presentación están sus datos y si no, cualquier cosa también a través del CEP estaremos encantados. No sé si Leticia tiene algo más que añadir. No, nada más, daros las gracias y
Bueno, no lo ha dicho Marta, pero lo voy a decir yo, siempre lo digo, seguidnos en LinkedIn, ¿vale? En LinkedIn vamos publicando todas las actividades que tenemos y bueno, hasta la próxima. Venga, Vale, Gracias. vale, venga, muchas gracias. gracias. Hasta la Pues, próxima. yo- Gracias, Pedro.